El día de hoy vamos a hablar sobre los principales personajes de la Revolución Cubana, un proceso histórico que cambió completamente el rumbo de la isla de Cuba en 1900. El primer y más importante fue Fidel Castro, líder del movimiento revolucionario conocido como Movimiento 26 de Julio. Fue quien organizó la lucha contra la dictadura del Fulgencio Batista y tras el triunfo de la revolución se convirtió en el principal dirigente del país. Otro personaje fundamental fue Ernesto Che Guevara, un médico argentino que se unió a la causa en México. Se destacó como uno de los comandantes más valientes del ejército rebelde, especialmente en tomas de Santa Clara. Después del triunfo, el Che siguió promoviendo revoluciones en otros países de América Latina. Está Raúl Castro, hermano de Fidel, quien tuvo el papel clave en la organización militar del movimiento. Después fue ministro de las Fuerzas Armadas y más adelante asumió la presidencia de Cuba cuando Fidel se retiró. Otro de los personajes principales de la Revolución Cubana fue Camilo Cienfuegos, conocido por su carisma y su valentía. Lideró importantes batallas, como la de Yaguaí, pero lamentablemente murió poco después del triunfo revolucionario en un accidente aéreo. Fue Nelson Batista, quien fue el dictador que gobernaba Cuba antes de la revolución. Su gobierno se caracterizó por la corrupción y la represión hasta que finalmente fue derrocado por los revolucionarios en 1959. Los tres personajes escogidos son Frank Páez, Vilma Espín y Juan Almeida Bosque. Frank Páez fue un joven líder del movimiento 26 de julio en Santiago de Cuba, el cual organizó muchas protestas y sabotajes contra la dictadura de Batista, apoyando a los guerrilleros desde las ciudades. Fue asesinado en 1957 y se convirtió en un símbolo de la resiliencia. Vilma Espín fue una de las mujeres más importantes de la revolución. Luchó en la Sierra Maestra. Después del triunfo fundó la Federación de las Mujeres Cubanas para promover la igualdad y los derechos de la mujer. Y Juan Almeida Bosque fue un comandante del ejército rebelde. Participó desde el inicio del movimiento, incluso en el asiento del cuartel Moncada y en el desembarco del Granma. Después de la revolución, ocupó cargos importantes en el gobierno y es recordado como un ejemplo de lealtad y valentía.